Muy buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy voy a narrar la obra Sin Destino del autor Imer Kertész. Quien les habla es alumna de segundo ciclo B, especialidad Educación Primaria, Terrones Pérez, Kramer Lisset. La obra comienza con un joven de 15 años que se va al colegio con una carta en la cual está pidiendo permiso. Esta carta decía que iba a apoyar a su padre a hacer unas compras en un almacén, la cual les estaban enviando a un campo de trabajo. La profesora le dio permiso para que vaya con su padre. En el campo de trabajo no había algo que vaya en contra de él, ya que era judío. Y así mismo tenía que ir y era obligatorio. Su padre se fue a la guerra. La obra nos narra que se realizó una despedida. El joven se llamaba Jorge y vivía con su madre política, la cual también tenía mucha familia. Después de la despedida se encontró con su amiga Ana María. También su padre iba a la guerra. En una de esas tardes hubo un ataque aéreo. Ana María y Jorge se escondieron. Entonces llegaron a refugiarse en un sótano. ¿Por qué pasa eso?, dice Ana María. Entre tantos bombardeos, se acercaron ambos jóvenes y tanto acercarse ocurre un beso. Jorge le dice, entre más bombas haya, más besos habrá. Ellos salen del refugio y Jorge le pide que sean enamorados. Ana María, al día siguiente, tenía a sus dos amigas, que eran hermanas. Una de ellas, Jorge nota que estaba llorando y le pregunta, ¿qué pasa? Y le dice, nosotros los judíos tenemos una estrella y la gente cuando yo paso me mira mal. Y Jorge le abraza, le dice, nosotros no podemos decir nada, es como que nos discriminan. Y Ana María, muy furiosa, ve eso y se va. Al día siguiente se encuentra con las dos hermanas y también Ana María. Ana María le dice, ¿por qué no fuiste a jugar? Jorge le responde, no, porque tú no has ido a jugar. Y él le dijo, ¿entonces seguimos siendo enamorados? Y él le responde, sí, claro. Ana María piensa, entonces ha sido un malentendido lo que he visto. En el otro capítulo, Jorge ya se va a la guerra junto con su padre. Fueron 18 jóvenes a la guerra que se fueron a un campo de concentración. Pasó el tiempo, una mañana fueron con sus compañeros en el autobús, Yendo, les para la policía y les pide que se bajen. Todos los que tienen una estrella en el pecho. Ellos no entendían por qué les bajaban. Les dicen que van a ir a una oficina de las aduanas en el idioma húngaro. La policía les pide que se queden ahí y en realidad les encierran con llave. Luego al mediodía aparece el policía y les dice que ellos irán a una ciudad, pero en realidad iban a un cuartel. Un soldado les dice que irán a Alemania, pero en el vagón solamente acepta 60 personas y no 80. Entre uno de ellos iba Jorge. Al quinto día en el tren ya no había agua ni comida y se comenzaron a morir las personas. Al séptimo día se fueron a Auschwitz. Entonces ellos se dan cuenta que les engañan y se encuentran a un prisionero. Les dicen, ¿qué haces aquí? Y él le responde, ¿cuántos años tienes? Jorge le responde, 15. Entonces le dije que si te preguntan que si tienes cuántos años tienes, que dijera que tiene 16. Entonces, ¿por qué a los de 15 años los mataba? Entonces, él informado de eso, ahí llegando, les dividen entre hombres y mujeres. Pasan por el médico le pregunta a Jorge, ¿cuántos años tienes? Él le responde, 16, y el médico le dice, no tiene 16. Y él le responde fuerte y claro, soy capaz de trabajar. Y como lo ve tan decidido, lo acepta.
entonces se queda al lado derecho y a los de la izquierda se llevan a una cámara de gas y eran incinerados. Entonces los jóvenes que se quedaron se veían muy debilitados y cansados, y entonces toman un descanso y luego comienzan con el rol. Ellos caminaron con el militar y ellos ven que dice agua no potable. Ellos sedientos no hicieron caso y lo tomaron, y al verlo bien era agua con residuos químicos. La mayoría les dio infección. Ellos van a una ciudad de Warsaw. Allí encontraron a un montón de prisioneros. Eran más de 60,000. Ellos desayunan pan con café y la cena es igual. Y como los militares querían que se mueran, Jorge era astuto. Contaba sus pasos y su manera de trabajar diariamente. Y ellos, para que no se mueran de hambre, realizaban una negociación. Guardaban para el día siguiente el pan con café y le daban al que más le gustaba, intercambiaban con la sopa. La obra nos narra cómo es la realidad de estar en la cárcel, de convivir entre los presos. A Jorge lo golpearon y queda malherido, y como estaba débil, se tira entre los muertos y moribundos. Una persona que pasaba con su camilla, que recogía a las personas moribundos, también lo levantaron a Jorge y pensaron que estaba muerta. Y él protesta: «Estoy vivo». Y él le dice: «¿Aún sigues vivo?». Y lo bajan y se queda con los muertos. A Jorge lo llevan a una ciudad donde había flores, todo bonito, lo limpiaban, lo bañaban, le daba de comer. Y es ahí donde encuentra un amigo y le dice que este lugar es peor, porque ahí les hacen estudios patológicos. Y a Jorge les hacía estudios y su amigo le apoyaba a él porque era astuto. Armaron una tregua. El polaco siempre lo protegía. El médico que lo encuentra le dice que su herida está sanando. Como el médico no reconoce su cara de Jorge y se olvida de su cara por tantos prisioneros, porque antes que llegue Jorge había un soldado de Ucrania igualito a Jorge. Y la única diferencia era que tenía una bala en la rodilla. Entonces lo llevaron a hacer estudios y lo llevaron lejos. Pasa el tiempo, llegan a bombardear y comienzan a sonar las alarmas. Y que tienen que ir los soldados, como los rusos, los polacos, les dan armamentos a los judíos para que se puedan defender. Y decían: «¡Viva el ejército polaco! ¡Viva el ejército ucraniano!». Todos estaban alegres porque el campo de concentración estaba librado. Y Jorge fue salvado y regresa a casa. Jorge se entera que había una asociación de judíos, de húngaros. Jorge camina hacia su casa, se acerca a un hombre, le dice que le cuente cómo fue su experiencia en el campo de concentración. Y él no quería contar nada. Y le dice: «Soy periodista y puedes ganar mucho dinero si me cuentas lo que ha pasado». Y él le dice que lo ha pasado mal y que el periodista le da su tarjeta. Llegó a su casa y vio a todos reunidos y les preguntó dónde está su familia. Y le dice que su madre política se fue con el señor que administraba el dinero de su padre. Y tu madre había venido, pero no te encontró. Y le dijo que hagan algo. Y él no quiso hacer nada y solamente dijo: «Ese fue mi destino».